Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate que, como cada martes, lo dedicamos a charlar con jóvenes políticos, con jóvenes comprometidos. Y voy a saludar a Miguel Rodrigo, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A David Piquer, de Aragón Teruel Existe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a Óscar Jimeno, de Vox. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son estos temas que vamos arrastrando, porque es verdad, pero son temas muy importantes. Ha dado la circunstancia de que ayer, por ejemplo, el Gobierno de Aragón presentaba su plan de formación profesional, ¿no? Pero como este tema es tan intenso, el de la educación, vamos a intentar afinar. Llevamos, lo comentábamos antes de entrar, llevamos ya 8 leyes de educación. Y da la impresión, yo digo a veces impresión / certeza, de que las leyes de educación son absolutamente, y si me queréis llevar la contraria, estáis en vuestro derecho, sectarias, es decir, las de la izquierda, las de la derecha. Y no hay manera en este país de llegar a un pacto por algo tan importante y tan sensible como es la educación. Desde abajo hasta arriba. ¿Cómo lo veis vosotros? Como digo, 8 leyes, muchas han sido en vigor, prácticamente no queda ninguna, salvo la última. ¿Cómo veis este problema vosotros que o estáis o habéis estado recientemente en el sistema educativo? Miguel. Yo creo que en un tema tan importante como la educación, yo creo que sí que sería necesario el sentarse por parte de las fuerzas políticas, la sociedad civil y la comunidad educativa para crear un pacto conjunto para no estar cambiando, como tú has dicho, las leyes de un lado para otro y no tener una base sólida para que los jóvenes de este país puedan formarse con una estabilidad, da igual de quién esté, en un tema tan importante como la educación, claro. David. Sí, yo creo que es el gran fracaso de la democracia, digamos, de los grandes partidos y de la sociedad en general, porque yo creo que aquí no solo tenemos que responsabilizar a los responsables políticos, que sobre todo, sino también a lo mejor el conjunto de la sociedad, porque no hemos exigido con la suficiente fuerza esto, ¿no? De que se sienten los grandes partidos de verdad, porque es verdad que hacen falta el Partido Popular y el Partido Socialista para que se sienten esa base. No puede ser que cada 5 años más o menos, he estado calculando cada cuánto cambian las leyes de educación, cada 5 o 6 años la cambian. Sí. Prácticamente no te ha dado tiempo a implementar una ley cuando tienes una nueva. Genera unos problemas a los equipos directivos de los centros tremendos, que es un calvario, y encima suficientes problemas tienen, y luego encima las adaptaciones en las comunidades autónomas con las características propias de cada una, etcétera, etcétera, ¿no? Lo comentábamos antes, yo fui del año que estaban instalando la LOMCE y no sabíamos que iba a hacer la prueba de acceso a la universidad cuando empezamos el curso. Eso es una chapuza que no se podía permitir, porque estabas el año que más importante es de tu vida académica, de un examen final que tienes, no sabíamos cómo iba a ser, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ya ahora entraremos más con el tema de la FP, que ayer se anunció y demás, pero bueno, me lo guardo eso para después. Para más adelante. Óscar. La verdad que lo que se necesita es un plan de educación duradero que perdure el tiempo, porque lo que no se puede permitir es que cada 5 o 6 años, como ha dicho aquí el compañero, se cambie la ley, cuando en esos 5 o 6 años hay un montón de alumnos que han entrado y que han salido del sistema de educación. Entonces necesitamos un sistema que dure, pues si dura 20 años, que dure 20 años, si dura 30 años, que dure 30 años. Lo que no se puede permitir es un cambio cada X tiempo, cada gobierno. Y más manchado de tintes políticos, cuando la educación tiene que ser neutral. Simplemente educar al futuro de nuestra nación, es simple y sencillo. Yo, cogiendo el testigo de lo de ser neutral, yo creo que el pacto pasaría por 2 temas fundamentales. El primero, mejorar los resultados que tenemos en educación, porque creo que los datos no nos acompañan. Si nos comparamos con Europa, España no está a la cabeza de que sus jóvenes quieran formarse. Creo que tenemos un 13% de abandono. Sí, 13% de fracaso escolar. Sí. Que me gusta que lo saques porque quiero entrar en ello. Y como opináis, en 2002 era del 30%, pero tras Rumanía, perdona Miguel, somos el segundo país de Europa con más abandono escolar. El objetivo de la Unión Europea es el 9%. Entonces, yo creo que ese sería el primer pilar, digamos, el mejorar los resultados. Y el segundo, en aras de la neutralidad y la igualdad, por ejemplo, en tema de la EBAU, no podemos tener 17 EBAUs distintas. Yo creo que si quieres formar, como somos todos españoles, todos del mismo país y somos todos jóvenes, yo creo que, por ejemplo, tener una EBAU única sería un primer paso dentro del pacto para fijar esa neutralidad y esa formación y esa educación en este país. Yo creo que el concepto de neutralidad, compartiéndolo, es un poco erróneo, porque al final, en un tema como la educación,
siempre va a haber tintes de ideología, digamos lo que digamos, todo es ideología, ¿no? Yo eso lo pienso así y... Pero ¿en qué grado? ¿En qué? Claro, o sea, la cuestión grado? es, yo por ejemplo a mí, y esto siempre me ha llamado mucho la atención, que en España, por ejemplo, en el sistema educativo, con todos los fallos, que lo principal debe ser el tema del fracaso escolar y evitarlo, Sí. y que la educación funcione como ascensor social, que ese ascensor social está roto y todos los estudios lo demuestran, que ya no funciona, que funcionó mejor a principios de la democracia en la transición, con aquella época funcionó mejor seguramente porque la estructura demográfica y social era diferente, pero hoy en día no funciona. Porque esa promesa de que porque tú estudies vas a tener mejor trabajo no es verdad y no vas a vivir mejor que tus padres, porque se ha roto esa promesa generacional que se nos dio. Y esto es así. Con lo cual, yo creo que es importante que la educación sirva para eso. Y para eso tiene que haber una igualdad de oportunidades, tiene que haber un sistema de becas importante y todos estos matices. Y el problema es que se han ido cambiando, se burocratiza todo, se hace muy complejo y lo que impide es que tengan los mismos derechos unos que otros. La educación ha sido uno de los principales motores de migración del medio rural español. La gente se iba para que sus hijos estudiaran. Y eso hay que revertirlo, ¿no? Sí, bueno, hablando, además voy a coger un poco el testigo de los dos compañeros. Sí. Es verdad que tenemos 17 modelos de educación diferentes en España, lo cual yo creo que es un fallo porque a la hora de hacer la EBAU tienes una EBAU diferente en Madrid, una en Castilla-La Mancha y otra en Cataluña. Si todos vamos a acceder a un mercado laboral que aporta al país o unos estudios superiores que van a aportar luego al país, necesitamos que seamos todos iguales. Si somos todos iguales en derechos, supuestamente, debemos también tener una educación igual para todos. No se puede tener 17 modelos diferentes cuando uno igual es mejor que otro, ¿no? Tiene que ser todos iguales, el mismo contenido y que sea mucho mejor para los estudiantes. Además, hablando del tema de la despoblación, que es verdad que no se fomenta la educación en los municipios rurales, porque actualmente yo que vengo de Almonacid de la Sierra, de Valdejalón, lo máximo que se hacer es una universidad de arquitectura que hay en la Almunia de Doña Godina o un par de FPs en Salesianos. Entonces eso te limita mucho y te lleva a irte o a Zaragoza o te vas a Calatayud o te vas a Madrid ya. Entonces hay que fomentar esa educación en los espacios rurales. La izquierda siempre dice, y eso es así, que apuesta por la escuela pública. Acusan a la derecha, cuando gobierna la derecha, de recortar en la escuela pública. Yo os lanzo esa pregunta, esa reflexión y la pregunta. Escuela pública, educación privada y escuela concertada. Os lanzo todo esto porque, claro, parece que a veces la concertada, ¿cómo se considera? La concertada está financiada con fondos públicos. Y, por cierto, el dato nació precisamente de un gobierno socialista, la educación concertada. Pero este es un debate evidente, político, que se da siempre y que por eso las leyes van por un sentido o por otro. Yo aquí lo que creo que se demuestra con este ataque hacia la educación privada o concertada que está sobre todo el Partido Socialista, lo que se ve es una falta de libertad que no deja que la gente eduque, por ejemplo, a sus hijos en los colegios que quiera. Es decir, yo creo que en un país democrático lo mínimo es, si tú tienes unos hijos, puedes llevarlos al centro que quieras. Yo no comparto que desde la derecha, por ejemplo, se ataque a la educación pública. O sea, ahora no hemos entrado todavía, pero en la FP se está creando mucha oferta de FP, de formación y de educación, y de manera pública. No están creando centros ni están licitando centros para que sean privados, ni al revés, sino que lo están haciendo desde el Gobierno de Aragón, que en el fondo creo que es lo que se tiene que hacer, dar una oferta amplia de educación pública, porque enriquece mucho a un país, tener unos buenos servicios públicos. Lo saco porque se está utilizando como arma política. Entonces, entre izquierda y derecha. Por eso yo creo que se utiliza, a mi forma de ver, mucho más desde la izquierda esta arma política, y se ataca mucho como que queremos privatizar todos los servicios públicos, cosa que no es verdad. Y que cuando gobierna, por ejemplo, el Partido Popular, lo que se hace es intentar mejorar, mediante la colaboración público-privada, por ejemplo, estos servicios públicos que a veces, obviamente, no llegan para todos porque somos muchas personas y a veces están colapsados. David. Yo es que creo que se utiliza políticamente por parte de los dos bloques ideológicos, ¿no? Porque decía el compañero, ¿no? del Partido Popular, se habla de esa libertad de elección, que yo lo llevo a mi terreno, y es que en el medio rural no existe la libertad de elección. A mí me parece una dicotomía y una fantasía que no existe. O sea, ese problema no es real en la mayoría del territorio aragonés.
Y esta es la situación que tenemos. Y quien vertebra y llega a todos los municipios de Aragón es la escuela pública, es quien debe hacerlo porque es un servicio público. Y hablaba antes del ascensor social. Eso solo se garantiza con una inversión pública en educación. La concertada fue del Partido Socialista porque era un problema del momento, que no había centro. Bueno, en fin, veníamos del modelo que veníamos y esto es así. Es verdad que si analizamos, por ejemplo, hablábamos antes del informe PISA, ¿no? Si tú miras cuáles son los países que mejor están en ese informe, que son los nórdicos, no existe el modelo de la concertada en esos modelos. Pues es un debate que tenemos que tener seriamente. ¿Existe la privada? Por ejemplo, bueno, en Finlandia ni existe la privada, solo existe la pública, lo cual también abre un debate interesante, ¿no? Yo solo lo dejo ahí, ¿no? Esa idea. Entonces yo creo que todo lo que no sea apostar de verdad por una escuela pública, bajando ratios, aumentando las ofertas públicas que existen y demás, no apoya el ascenso social. Óscar. Aquí quiero añadir que además desde mi partido apoyamos todo tipo de educación. Sabemos que es lo más importante a nivel nacional, porque sin educación no hay pueblo, y eso es así, no hay sociedad. Y además, para poder acceder a una escuela privada o concertada, nuestro partido quiere implementar un sistema de cheque a las familias para que puedan tener una libertad de elección, para que no se queden solo unos pocos puedan elegir este tipo de educación y otros no. Es una cosa también importante. Además también queremos implementar un sistema de becas que de verdad sea por logro académico, por lo cual incitará más a los estudiantes a querer estudiar, a querer superarse, porque ahora no sé qué ha pasado en España, que si nos hemos quedado en un debate de no hace falta ser el mejor o no hace falta ir a lo mejor. Yo creo que para ir, tienes que ir a lo mejor, porque igual si aun yendo a lo mejor no vas a llegar a la excelencia, igual llegas a un 8 o un 7, es verdad, porque si tú vas a por un 5 no vas a sacar un 5, vas a sacar un 4. Si tú vas a por el 10, igual si tienes mucha suerte acabas en el 10, pero te puedes acabar en el 8 o en el 7. Entonces también hay que premiar a esa gente que de verdad se esfuerza por llegar a la excelencia y querer tener una mejor educación y se quiere de verdad educar. Miguel. Yo comparto la idea de que hay que ir siempre al máximo, intentar tener esa mentalidad estadounidense de impulsar proyectos de manera que quieras ir siempre al 10. Y lo que ha dicho el compañero del tema de los países nórdicos, yo creo que en España hay que plantearse el por qué la gente no quiere que se quite la concertada. Y es que como cuando ves que en los servicios públicos de educación pasan cosas como en Cataluña, que intentan adoctrinar desde edades muy tempranas para el tema del independentismo y tal, hay padres que se asustan. Entonces no confían en esos servicios públicos que en otras comunidades autónomas pues se están dedicando a comprar libros que pongan cosas, que cambia... un ejemplo práctico, en vez de llamarle Reino de Aragón, le llaman Condado de Aragón, siendo que fue un reino. Eso es una de las cosas que ponen, que es no es tontería, pero sí que es un detalle pequeño. Entonces yo creo que hay que plantearse ese debate e intentar revertir la situación para lo que hemos hablado, de que sea neutral y que los servicios públicos sean en materia de igualdad, para que, pues si queremos la excelencia en los países nórdicos, hay un sistema público total, pues igual habría que implantarlo, pero con esas medidas. Yo creo que es bueno recordar que cuando, efectivamente, ahora no recuerdo de memoria cuál fue el ministro socialista que introdujo, pero vamos, con el gobierno de Felipe González, la concertada, claro, la realidad socioeducativa de España en ese momento no tiene nada que ver con los países nórdicos, eso lo sabemos. Es decir, cuántos centros, la concertada no es solo centros religiosos, pero una parte importante de ella sí, ¿no? Entonces, claro, era casi una necesidad, y yo creo que ahora creo que nadie está cuestionando la escuela concertada, porque si desapareciera no sé lo que pasaría, ¿no? Quiero abundar en el tema del esfuerzo, ¿eh? Introduzco otro elemento, el tema del esfuerzo y la relación que, si la veis con el fracaso escolar que haya disminuido tanto, es decir, si se ha bajado el listón. Yo es que creo que a veces jugamos un poco al engaño con este tema, ¿no? De ir a la excelencia, que sí, es cierto, pero si por ejemplo las becas las vinculamos a una nota media mínima, hay multitud de estudios de sociología educativa que demuestran que la nota media está vinculada, por ejemplo, a la renta familiar. O sea, que hay unos condicionantes educativos, sociales, de capacidad simplemente, y de capital cultural, que decía Bourdieu, que si tus padres no te enseñan a estudiar porque no han podido estudiar, no han tenido la oportunidad, tú tampoco vas a saber y vas a estar en desventaja. Con lo cual ya partimos de una situación de desigualdad estructural. Y a partir de ahí, todo lo que sea, o sea, si por ejemplo ponemos que tengas que tener un 7 mínimo, es que a lo mejor la persona que más necesita esa beca tiene mucha más dificultad de llegar al 7 mínimo porque no tiene calefacción en su casa, con lo cual no puede estudiar a gusto en su casa, ¿no? Sí. Quiero decir, con lo cual
abro este debate porque creo que es importante tener en cuenta que la nota media no refleja del todo. Yo soy un firme defensor de que, hablando también de la FP, de que las capacidades intelectuales y las capacidades de la gente no se miden únicamente con nota media, ¿no? Y que a veces hay que buscar dónde encaja mejor cada uno. Y quiero aquí enganchar con lo que se decía del Plan Aragonés que se ha presentado, que se ha dicho que se va a presentar, pero por ejemplo no estaba publicado todavía, no he podido leerlo, he visto el quinto, ¿no? Este es el sexto. Este es el sexto. Que será del 25 al 29 o del 25 correcto, para los próximos, bueno, 25-28. Sí, porque el anterior era 21-25. Eso es. Y bueno, he visto que andaría en tecnología y estas cosas, ya hablaremos, pero bueno, que eso, por ejemplo, es una herramienta también para corregir esa desigualdad, porque tú ofreces más abanico de posibilidades, con lo cual cada uno puede adaptarse mejor a sus circunstancias. Bueno, vamos a abarcar varios puntos. El primero es, los profesores deberían, si tu familia no te puede enseñar a estudiar, igual el profesor sería la persona que te tiene que enseñar a cómo estudiar, o el tutor de la clase, para que así todos los chicos que van a clase sepan cómo empezarlo y cómo afrontarlo, porque es verdad que puede ser que hay familias, y por desgracia cada vez más en España, que lo están pasando mal. Estamos en un riesgo de pobreza muy amplio ahora mismo por la situación que vivimos, y claro, eso también hay que acabarlo. Eso tenemos medidas para todo, creo que las comentamos hace 3 semanas, las medidas que tenía nuestro partido, además de lo que has comentado de la FP. Mi partido obviamente es un gran defensor de la FP porque creemos que es una herramienta muy útil, porque te da una amplia salida al mercado laboral. Yo, como estudiante también que ha ido a FP, sé las oportunidades que te da la FP y sé las facilidades que te dan, porque ya no te centras en una educación muy amplia, en saber a lo que te quieres dedicar, sino que te centras en lo que de verdad quieres dedicarte, que igual luego te empiezas a dedicar y no te gusta, vale, puedes equivocarte, pero está en tu derecho de equivocarte y aprender. Entonces hay que hacer una amplia gestión de la FP, hacer una buena inversión, además como una buena inversión en la educación, para que sea una educación de calidad, que los profesores de verdad quieran enseñar, que no sea solamente sentarse y explicarte en un pizarrón lo que es. No, los profesores, yo he tenido la suerte de tener varios profesores que me han marcado, que todavía me acuerdo de ellos, que se ponían y les veían las ganas de enseñar, te lo explicaban con ejemplos diferentes, no era solo de, bueno chicos, hoy vamos a ver esto, te ponía una proyección, o ni una proyección, me acuerdo de pequeño, la pizarra te lo escribían, y ale, a apuntar lo mismo y a vomitar lo mismo en el examen, no. Ese tipo de educación yo creo que es una cosa que tenemos que cambiar, y eso desde mi partido lo estamos intentando fomentar. Bien. Como os veo con ganas de hablar de la formación profesional, voy a dar unos datos de este plan que tiene que ser llevado a Consejo de Gobierno. Por eso todavía no está, aunque ayer se presentó por parte de la consejera de Educación y la consejera de Empleo. 6 líneas estratégicas: actualización y mejora, adaptándose a la nueva normativa, fomento de la FP dual intensiva y acercamiento con el tejido empresarial local, desarrollo de competencias digitales y tecnologías avanzadas, sobre todo esto, ¿no? Y voy a destacar 2 cosas, por lo que dijo la consejera de Educación, Tomás Hernández. Es una formación clave para el futuro de Aragón, que ya es la primera opción de los jóvenes. Estamos hablando de casi 27.000 alumnos, 14.000, según indicó la consejera, dedicado a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación. Y la consejera de Empleo, y ya os dejo que intervengáis en lo que queráis, que hablaba de nuevo de ajustar la oferta educativa con las demandas del mercado laboral. Yo creo que estas palabras que acabas de decir de las consejeras, yo creo que es la clave de lo que está pasando en Aragón. Creo que a nivel de España no se ha sabido detectar esa demanda o esa hacia dónde van los jóvenes a nivel profesional, y en Aragón sí que está haciendo. Y esto va muy ligado a las inversiones que se están anunciando. Es decir, se están anunciando unas inversiones en el sector tecnológico muy importantes. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Aragón? Pues rápidamente, el sector tecnológico es un sector que tiene una característica de tener un amplio abanico de profesionales. No solo necesitas titulados, necesitas multitud de profesionales. Entonces yo creo que han sabido ver esa demanda, y lo que se están poniendo a trabajar, y lo están haciendo. Mismamente, por ejemplo, en el campus Río Ebro, en lo que se va a llamar Data Alerta, se ha sacado a concurso, se ha convocado el concurso de ideas, para el edificio de formación profesional, al lado de lo que va a ser el centro tecnológico. Yo creo que eso es un ejemplo claro de que se quiere combinar y dar pie y que haya plazas a esa gente que quiere hacer formación profesional, y sobre todo en un sector que en Aragón está siendo histórico, que es como el sector de la tecnología. Sí, yo aquí creo que no, es un poco las directrices que ha marcado este gobierno. Es evidente que es la hoja de ruta. De hecho, crean una consejería que es para esto, que es la de empleo, ciencia y universidad, que no, esa mezcla no había existido, ¿no? A mí, a priori, no me parece mal este impulso de
del hub tecnológico, pero es verdad, ¿no? Y adaptando un poco el tema de adaptar la oferta educativa con las necesidades del sector, ahí es donde tiene que estar la FP, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí creo que la universidad es un poco otra cuestión, porque la FP es un modelo educativo que está pensado para el mercado laboral. Sí. La universidad tiene otros fines, tiene otras externalidades que no deben entrar en juego tanto en eso, ¿no? Yo lo digo siempre porque me da miedo que se carguen las humanidades con alguna de estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver cómo es este plan. Vamos a ver qué se plantea. Yo creo que apostar por la FP dual, sobre todo, por ejemplo, siempre que hablamos de la falta de relevo generacional en los oficios tradicionales, en el medio rural, pero es que también en las ciudades, ¿no? La FP dual es eso, en realidad es ser un aprendiz, ¿no? Lo que antes era de entrar a un taller y aprender. Y yo creo que es una cuestión en la que España en general hemos estado muy retrasados conforme a otros países de Europa. Es un modelo que ha funcionado, que reduce el paro juvenil, que reduce la pobreza juvenil también, porque entras muy pronto al mercado laboral, y encima reduce otro problema que es el del relevo generacional, con lo cual veremos a ver en qué se materializa, pero es buena idea. Sí, además tendríamos también ampliar esta oferta de FP dual al medio rural, porque como ha dicho, el relevo generacional actualmente es muy poco, o simplemente hay relevo pero no tienen los medios para hacerlo. Entonces, lo que se debería también en los medios rurales es fomentar esas FPs enfocadas a lo que necesita el medio rural. Es decir, si se necesita ganadería, tenemos FPs de veterinaria, de ganadería, y todo. Y fomentarlo. Que del campo, lo mismo. De enología, también. Y hay que abarcar también, no solo en las ciudades, que también es importante obviamente, sino también el medio rural, ese medio que ya prácticamente cada día está más despoblado, y es verdad, yo lo veo con mi pueblo, que ya está más despoblado. Entonces hay que seguir fomentando para que no haya esa desigualdad, que todo se concentre en las grandes ciudades y el pueblo quede en nada. Vamos a dejar este tema aquí. Seguro que volverá, porque yo me voy a quedar con ese dato, 14.000 jóvenes estudiantes aragoneses que apuestan por la FP en las TICs, en las tecnologías, que no es sorprendente, pero hay que decirlo, no es sorprendente porque ahí es donde estamos, ¿no? Y a donde vamos a ir. Hay dos temas, vamos a dejar uno para la semana que viene, porque lo que manda siempre es la actualidad. Y la actualidad más cercana ha sido esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el caso Dani Alves. Mediático hasta, a veces yo creo que hasta la náusea, todo este tema, que de nuevo, por eso os pido que seguro que me dais una opinión formada dentro de lo que es una sentencia, que evidentemente para eso están los jueces y los expertos en temas jurídicos, pero sí que es verdad que suscita un debate social con la ley de violencia de género detrás y sí, eso sí que os va a pedir opinión lo que ha dicho la vicepresidenta también del Gobierno, María Jesús Montero, sobre esto y en la respuesta de asociaciones de jueces. Porque aquí en este país, y ya os dejo a todo el mundo, respeto las decisiones, las sentencias judiciales, pero, y cuando llega ese pero, hombre, no es que no se puedan criticar las sentencias, pero a veces hay que hacerlo también con conocimiento de causa, sobre todo cuando se ocupa un cargo público. Yo creo que precisamente este tema es de rabiosa actualidad, porque si analizas quién ha impulsado que sea de rabiosa actualidad, pues te encuentras con María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de España. Obviamente las palabras que dijo, me parece que fue en un mitin de su partido, sí, fue este fin de creo semana. Que para mí son vergonzosas, es que no tiene otra palabra. Es una vergüenza que una vicepresidenta del Gobierno de España se cargue la presunción de inocencia en un acto público, que es lo que hizo, ni más ni menos. Y que luego las asociaciones de jueces y fiscales salgan sin entender las palabras que está diciendo la vicepresidenta, porque es algo tan de cajón la presunción de inocencia, no lo entienden y se quejan obviamente, y sacaron además un texto reivindicando una de las cosas que fue la responsabilidad institucional por parte del gobierno hacia el Poder Judicial. Entonces, yo creo que la vicepresidenta lo que hizo fue algo vergonzoso y que no se puede permitir en un país democrático. Porque si en un país democrático te cargas un valor tan importante como es el respeto al Poder Judicial, te estás cargando la democracia prácticamente. Porque si lo hizo una sentencia, yo creo que María Jesús Montero tiene mucha menos información que la audiencia que exculpó a Dani Alves con todos los hechos y con todos los indicios que había. Por tanto, yo lo veo imprudente y vergonzoso, esas palabras. Aquí ahora te dejo, David. Pero esto es un hecho. Es decir, según cómo sale una sentencia, porque claro, yo hubo una sentencia antes de la audiencia, pues miembros del Ejecutivo del Gobierno o no dicen nada, lo cual quiere decir que están de acuerdo, pero si no están de acuerdo, pues se lanzan a esta, me vais a permitir, verborrea, donde se pone por delante, que es lo que hizo la vicepresidenta, el testimonio de una mujer,
volveríamos al hermana yo sí te creo antes que la presunción de inocencia, y en el fondo estás criticando claramente la labor de los jueces y magistrados, David. Sí, yo justamente quería enfatizar este punto, ¿no? Que yo creo que parece ser que el Poder Judicial es legítimo cuando me da la razón a mí, ¿no? Sí. Y esto por desgracia hemos visto que es el uso torticero de las instituciones por parte del bipartidismo de siempre, ¿no? Eso es que lo hacen todos. Es que ayer veíamos, hablando de otro país, ¿no? Condenaban a Marine Le Pen por esto y ha salido toda la extrema derecha europea diciendo, ¿no? que simpatizan con Marine Le Pen. Esa sentencia judicial no nos gusta, pero la de Cataluña sí, ¿no? O el Partido Popular cuando ha recurrido a las cuestiones como la Gürtel, ¿no? O sea, al final, el problema es que hay que se piensa que la justicia sirve a tus intereses y no a los intereses de la ciudadanía. Pero el problema yo creo que radica en este tema de fondo, ¿no? La cuestión de la violencia de género. Mencionabais la ley del solo sí es sí. Es que desde el movimiento feminista existe una desconfianza hacia el sector judicial, porque hubo un caso muy llamativo que fue el de La Manada, que fue muy mediático, fue una chispa de encendido para el feminismo en este país, que generó grandísimas manifestaciones que pusieron el problema encima de la mesa y que nos hicieron hablar a todos de feminismo, y eso sienta un antecedente terrible para la justicia. Y eso también, yo creo que a veces también cometemos el error pero a la justicia no se le puede criticar. Bueno, se puede, ¿no? Es un elemento más del Pero volvemos a lo de antes, hombre, con cierto grado, y claro, depende de la responsabilidad que tú tengas. Y las formas y todo. Entonces, hablamos de poder ejecutivo. Exacto. De la señora Montero, poder judicial. Claro, mi crítica es, por ejemplo, la crítica que se ha hecho desde el movimiento feminista a la judicatura y digamos, a sentencias que ha habido. Pero es curioso, David, perdona que te interrumpa, se critican a la justicia heteropatriarcal, y la sentencia, que yo sepa, ha habido 2 mujeres en esta del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña. Ya está. Sí, no, pero bueno, cuando se habla de eso se habla del sistema de valores, que también lo pueden compartir mujeres, ¿no? Bueno. Hay de todo, ¿eh? En la extrema izquierda lo mezclan todo y hablan de los jueces. Yo te hablo de que yo entiendo un poco, o sea, no comparto para nada lo que dice María Jesús Montero, creo que es una salida de tono absoluta, pero yo entiendo que haya esa reticencia y esa desconfianza hacia la justicia, porque los casos que ha habido y mediáticos, pues por desgracia generan un antecedente malo para la justicia. Yo estoy de acuerdo contigo en que depende si gusta o no. Y si es de la audiencia o del Tribunal Superior, depende. Voy a coger un momento el relevo de Marine Le Pen, ya que estamos hablando. Lo que quiero puntualizar es que lo que criticamos desde nuestro partido y desde muchos otros que formamos el grupo de Patriots es la manera en que se ha llevado el juicio, no la sentencia en sí, es porque Marine Le Pen ha querido apelar a las acusaciones y no la han dejado. Es decir, que ya no tiene derecho a defenderse. Ha hecho tú esto y ya vale. Yo creo, desde mi punto de vista, que todo el mundo tiene derecho a defenderse. Cuando te acusan de algo o tienes una denuncia, todo el mundo debe defenderse y tiene que tener ese derecho, el cual a Marine Le Pen no se le ha dado, y eso es lo que se critica. Bien. Que luego apela o le dejan apelar y sale casi condenada, pues bueno, ya nos apartaremos y ya está. Bueno, continuando con el tema de María Jesús Montero, esa señora que ya sabemos cómo es, ya vamos aguantándola unos cuantos años, ha sido directamente 2 ataques, uno a la presunción de inocencia y otro a la independencia de los jueces, porque parece ser que si no es de mi agrado o ya no está de afín a mi partido, ya el juez es malo. Y parece ser como que quieren hacer creer al pueblo que los jueces son malos, los jueces hacen malas cosas. No, el juez aquí en España se limita a imponer la ley que los mismos políticos crean. Y en este caso en específico, el juez, cuando tiene dudas, tiene que ir a favor del reo. Es como cuando hay una condena, al reo se le da la condena más beneficiosa para él, por lo cual eso ha pasado porque me lo he estado leyendo un poco por encima esta mañana, y ha sido que los jueces no sabían por qué tenían dudas, porque los testimonios fallaban de ambos, entonces han dicho, oye, no tenemos dudas, pues fallamos a favor del reo. También hay que aclarar que Dani Alves ha pasado 1 año en prisión, creo que fue más o menos un año y algo. Sí. Y claro, si ha sido inocente y ha pasado 1 año en prisión, ¿quién le devuelve ese tiempo? Por mucho dinero que él tenga o por mucho dinero que le den, ¿quién te devuelve el tiempo? Es una cosa que recordar que no se puede recurrir esta sentencia. Efectivamente. No sabemos si se va a hacer, pero que luego si de verdad ha sido culpable, que ojalá le caiga la pena máxima, pero ya sabemos que con, por ejemplo, la ley de solo sí es sí, se han reducido mucho las penas en depende de qué casos. Bueno, ya se han liberado, pero es otro tema en el que si entramos ya podemos pegarnos aquí hasta las 5 de la mañana. Miguel me pedía la palabra. Sí, yo lo que creo es que más que entrar en el fondo del asunto, porque no somos jueces ni tenemos capacidad para valorar ese tipo de hechos ni circunstancias del caso, aquí lo que hay que denunciar es el señalamiento constante por parte del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. En todo tipo de acciones que lleva a cabo, por ejemplo, el juez Peinado, salir alguien en el Congreso de los Diputados a la tribuna a señalar a los jueces y fiscales,
A mí me parece que eso atenta directamente contra los valores democráticos y contra España, que sin duda es más rico que el gobierno que tenemos hoy en día. Nos queda muy poquito tiempo, pero si queréis añadir algo en plan flash, titular. Yo creo que al final en estos temas se debe de estar de acuerdo porque es sentido común. Entonces, lo que sea beneficioso para el pueblo y todo lo que le pueda beneficiar, tenemos que estar todos de acuerdo. Bueno, pues la próxima semana más. Gracias, Miguel Rodrigo, Gracias. David Piquer, Óscar Muchas Jimeno, gracias. por estar aquí. A todos ustedes, gracias por seguirnos. Se quedan con la mejor programación.